Buenas, ¿están jóvenes? Eh, para saludarlos, para compartir y reforzar lo que es la parte teórica para esta materia, Incoterm, normativas Incoterm. Ya sabemos cómo es la temática, la, la parte de los síncronos y la información que aquí se plasma para ser compartida a través del foro. Mi nombre es Bertín Torres y soy el encargado de reforzar la parte de esta materia. Eh, Como yo lo dije antes, se trata de las normas Incoterm, eh, el cual las definimos como reglas o normativas derivadas de lo que son conjuntos de términos comerciales designado y publicado por la Cámara de Comercio Internacional. El propósito de las Incoterm sirve para determinar las responsabilidades del vendedor y del comprador en las transacciones internacionales, estableciendo el punto de entrega de la mercancía, la referencia de riesgo y la distribución de los. De esta manera, como ya nos ubicamos en la identificación de un concepto de estas normativas, que son las Incoterm. ¿Por qué son importantes las Incoterm? Claridad y transparencia, evitar malos entendidos y conflictos en los contratos de compraventa interna. Control de riesgo. Define claramente el momento y lugar que el riesgo de la pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador. O sea, simplemente se aclara en este contrato de la Incoterm de quién es la responsabilidad, si es del comprador o es del vendedor, a la hora de señalar qué tipo de Incoterm se vaya a usar. Determinación de costos. Ayuda a distribuir los costos relacionados con transporte y seguro de las aduanas. Esto incluye de alguna manera que dependiendo la norma que sea establecida, los costos van incluidos dentro de ese servicio y de esa norma como Incoterm. La negociación sirve como herramienta para la estrategia y planificación de las negociaciones comerciales. Continuando, historia de evolución. El origen de la Incoterm fue creado en 1936, proveniente antes por la ICC, eh, o para estandarizar las prácticas comerciales, de alguna manera igualitarlas para su mejor eficiencia a la hora de la aplicación. Actualización. Menciona que sirven periódicamente para adaptarse a los cambios en el comercio global. Hotel están desde el 2000, 2010 y 2020. Actualización.
Principales cambios del no, ven, situación de las DAT por CPU y aclaraciones de los seguros de la CIP y de la CIF. Estas siglas significan lo que son tipos de Incoterm. Más adelante las vamos a estar detallando una a una. La estructura y el push implica que para utilizarlos se debe especificar en el contrato la regla de Incoterm elegida, el lugar designado y la versión de Incoterm. Yo les dije 2000 a la 2020. Distribución. Presentar un gráfico o tabla visual que muestre la división de los costos y responsabilidades entre el vendedor y el comprador según la Incoterm elegida para su mayor claridad. Aquí tenemos una tabla de separación de cómo se pueden clasificar de manera más clara o de mayor entendimiento las normas de Incoterm. Como por ejemplo todos los medios de transporte son E, X, W, FCA, FT, FIP, EAP, EPU y DP. Transporte marítimo y viajes navegables al interior. FAS, FOP, CFR y CIE. Aclarando en la nomenclatura, cabe destacar que los Incoterm marítimos comienzan con la letra F o C y los que terminan con la letra S y B es para facilitar su identificación dentro de la separación común. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver, visualizar la comparación de las normativas Incoterm según el tipo de transporte, lo que es la Incoterm, tipo de transporte, lugar de entrega, vendedor que asume y comprador que asume. Dependiendo la práctica o la normativa que se elija, aclara cada uno según la situación, tipo de transporte usado, la responsabilidad del vendedor y del comprador y el lugar de entrega de la mercancía. Y es como se diferencian las, las Incoterm, las normas Incoterm, que son los elementos más resaltantes para la definición. Continuando el mismo cuadro, pero con distintas características, como por ejemplo el punto de entrega, transferencias de riesgo, responsabilidad del vendedor. Según este tipo de Incoterm, PAS, B, la CFR y la SEC, tenemos distintas características, por ejemplo, la responsabilidad del vendedor, según la CFR, que viene siendo por el costo del flete.
con el mismo esquema del cuadro, siguiendo las mismas características, se toman otro tipo de niveles o de características para la responsabilidad y tomando en cuenta el nivel de promedio que se lleve según la responsabilidad del discoteo, siendo mínimo, bajo, medio o medio alto. Las podemos también dividir entre familias E, familia F, pero conociendo las familias E o X, Y, W, en donde se denomina que es donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. Detalla que el comprador asume casi la totalidad de los riesgos y costos. Para la familia F, sea FA, FAS, FOB, que la descripción dice que el vendedor entrega la mercancía en el lugar de origen, pero con obligaciones adicionales. En comparación, resume las diferencias entre la FAS, la FAC, la FAS, FAD, FOB y enfocando las cargas y el tiempo. Continuando con el mismo orden de ideas, tenemos las familias de las T, donde nos explica, nos define que donde el vendedor paga el transporte principal, pero el riesgo se transfiere en el de origen. Asume las diferencias entre las CFC, CFP, CFR y CIF, destacando la inclusión del seguro en CIP y CIF. Profundación de las Incoterm en específico. En la X de la fábrica, gráfico de la responsabilidad, visualiza la visualización clara de los puntos de control, ventajas y desventajas para el vendedor. El vendedor es baja responsabilidad y el comprador alto control y mayor riesgo. FAC, franco transportista, gráfica de responsabilidad visualiza clara de los puntos de control, ventajas y desventajas y la flexibilidad para el vendedor por opción de la EXW en los casos, es el transporte pagado hasta, pues ese es uno de los puntos. El gráfico de responsabilidad visualiza clara de los puntos de control. Las ventajas y desventajas es que el vendedor para el transporte, pero el riesgo de transporte, el primer transporte. IP, transporte de seguros pagados hasta, gráfico de responsabilidad, visualizar los puntos de control, diferenciando o diferencia clave de la CPT, es que el vendedor contrata un seguro de alta cobertura a favor del comprador. La de AP entrega en lugar, igual que en las anteriores, el gráfico visualiza los puntos de control,
concepto del vendedor entrega la mercancía en el punto de destino acordado, sin descargar. Cabe destacar, el DPU entrega el lugar de descarga, cual se le tiene que aclarar un gráfico de puntos de control, y en la novedad del 2020 o la sustitución o la actualización del reemplazo de las DAT es que el vendedor asume la descarga de los en el lugar de la DDP, de derechos pagados, gráfico de responsabilidad igual visualiza el punto de control, pero en el concepto maximiza la responsabilidad para el vendedor, quien paga todos los costos y derechos de importación. El costo POB a bordo, cual se le muestra la gráfica. El transporte marítimo explica la transferencia de riesgo al cruzar la, la borda del buque. Se ve el costo del flete, igual con su gráfica de visualización de los puntos de control. El vendedor paga el flete, pero el riesgo se transfiere en el puerto de origen, al igual que la FOB. Y F, costo seguro y flete, ¿ya? Visualización para el punto de control con la gráfica, transporte marítimo similar al CFR, pero el vendedor también controla un seguro para la mercancía. Como conclusión, hemos tenido el control de la teoría de descripción de las normas ICOTER, como contrato basado en normas de regulación aduaneras que nos permite avanzar en el proceso de importación de mercancía o bien donde emanan las condiciones de este tránsito para el control del comercio ilícito de las actividades. Con un orden de ideas, podemos continuar para el desarrollo de la primera sumativa publicada. En este caso ya viene siendo la segunda y la tercera. Eh, para el primer caso fue una en específico. Para el segundo caso fue específicamente una por cada una de las orígenes que tenemos en la actividad. Bien conocemos lo que es la descripción de la teoría por cada una de estas normas. Entonces, básicamente lo que tenemos es que aplicarla según cada una de las teorías ya anteriormente discutidas. Entonces, dando continuidad para el desarrollo de sus actividades, eh, de alguna manera se les facilita o se aclara que la información viene siendo la misma teoría, pero con un distinto caso, aclarando lo que venimos trabajando en lo que son el desarrollo de las actividades y dando un poquito de aclaratoria para el caso de cada uno de lo que es el desarrollo de la sumativa 2, el caso práctico, para aplicarla en COTED. eh, Solamente deben aclarar lo que es la responsabilidad de la INCOTER, hablando de exportación, importación,
Eh, Como les dije anteriormente, solamente hay que elegir una por el caso práctico, explicando de manera detallada lo que ahí se refiere en cuanto a lo que nombré de Café de los Andes, la empresa Café de los Andes, y la transición de la mercancía a través de lo que es el desarrollo de ese acto comercial de la transición de la mercancía para, para su mayor control y manejo de lo que es el concepto de las normas. Eh, Recuerden de que las normas Incoterm son parte de unas normativas, no son leyes, simplemente es el icono o las normativas dentro de un contrato que delimita lo que es la entrega y la responsabilidad del comprador y el vendedor. Entonces, este acuerdo bilateral entre las partes simplemente es la aclaratoria de cómo vamos a avanzar en cuanto a la importación o al transitar de la mercancía a nivel internacional, según el tipo de mercancía, según requerimientos de la persona que lo esté comprando y lo esté vendiendo, y así poder aclarar todo lo ahí conveniente para, para poder tener un aval y facilitar los trámites aduaneros en cuanto a costos y a burocracia para lo que la legalización según el país que también esté, para el recibir la mercancía. Es un poquito complejo porque si bien leemos lo que es la normativa de las Incoterm, se tiende a confundir como un trámite aduanero y no es un trámite aduanero. De hecho, es la aclaratoria de que el comprador o el vendedor, incluso los trámites aduaneros, sean realizados dentro de unos parámetros y unos costos aclarados en lo que es la normativa. Y como ya les dije en un momento, porque son normas, leyes, van de la mano y normalmente las usan son o son aplicadas o validadas por las empresas que están dentro o hacen vida dentro de los límites aduaneros, porque estas empresas de transporte o los que prestan el servicio como tal para el transitar de la mercancía a nivel internacional son los que más son beneficiados de estas normativas, porque aclaran de quién es la responsabilidad de la mercancía, tanto física como burocrática, y, y se facilitan las fases de lo que es el transitar, ¿no? De la documentación de país a país para la legalización de las mercancías. Bastante redundante los términos, pero básicamente de eso se trata, de ser redundante a la hora de entrega, de recibir mercancía y la responsabilidad del comprador o del vendedor y de qué se trata o qué condiciones hay dentro de esas responsabilidades eh, de la mercancía.
para su mayor, eh, para su mayor enriquecimiento a nivel académico. Tiene el foro de dudas en donde puedo aclararles cualquier tipo de inquietud que tengan, hacen llegar a través de- del foro y ahí les estaré explicando o dando respuesta de sus inquietudes para, para que así puedan avanzar en tipo de trabas para realizar las evaluaciones bastante comunes y bastante básicas, lo que son la presentación, que ya ustedes saben que se deben regir por normas del- de la universidad, que tiene su introducción, portada primero, por supuesto, introducción, su desarrollo argumentado de las normas, debidamente argumentado, que lo pueden colocar de manera individual o al final hacen una especie de argumento o una conclusión argumentada donde ustedes de manera detallada y con sus propias palabras expliquen por qué aplicaron esa normativa de esa Incoterm según esos casos o ese caso presentado en la sumativa. Y es de esta manera a tener la facilidad de darse a entender con lo que fue presentado como teoría y, y presentado con sus argumentos y confirmando que fue un aprendizaje con una retroalimentación efectiva y hubo un buen feedback a la hora de las respuestas solicitadas. Bueno, muchachos, queridos participantes, ya me retiro. Esta parte, Bertín Torres, luego les repito, quedo atento a sus requerimientos en lo que es la- el foro de dudas en el aula virtual. Vuelvo y repito que en la parte de la teoría solamente van a aclarar lo que es una Incoterm de todas, no estoy aclarando ninguna en específico, o sea que pueden elegir cualquiera para poder demostrar o aplicar en la evaluación del caso práctico argumentado por usted. Hasta luego, el informe.